Atención, noticia de última hora. Aquello que por años fue una de las tensiones geopolíticas más grandes de América Latina, bueno, acaba de llegar a un punto de quiebre total. ¿Y de qué manera? Pero a ver, ¿cómo se llegó hasta aquí? Hoy, precisamente, vamos a desglosar los eventos que llevaron a la caída y captura de Nicolás Maduro en una operación militar relámpago, liderada nada más y nada menos que por Estados Unidos. Todo empezó en la penumbra, justo antes de que saliera el sol en Caracas. A las 6:37, hora GMT, las redes sociales simplemente explotaron. Y no eran rumores. Eran los ecos de una capital entera despertando a una pesadilla de caos y total incertidumbre. A ver, tratemos de imaginar el pánico. Es que este es solo uno de miles de mensajes que de repente inundaron las redes. Hablaban de explosiones cerca de Fuerte Tiuna, nada menos que el corazón militar del país. Nadie entendía qué pasaba, pero el miedo se sentía en el aire. Estaba clarísimo que esto no era cualquier cosa, que era algo muy, muy grande. Y mientras el humo todavía cubría parte de Caracas, la respuesta llegó desde el lugar más inesperado. Casi 3 horas después de que empezara el caos, allá en su residencia de Florida, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se preparaba para soltar la noticia que le daría un giro de 180 grados a Venezuela. Y ahí lo tienen, la bomba informativa. En una sola frase, ¡pum!, se confirma quién lo hizo, la magnitud del ataque y el destino de Nicolás Maduro, capturado, junto con su esposa Cilia Flores. Fue el clímax de una operación que no solo tomó al mundo por sorpresa, sino que de la noche a la mañana cambió por completo las reglas del juego en la región. Ahora, la pregunta es, ¿cómo se logra ejecutar una operación de este tamaño con esa precisión? Pues la respuesta tiene un nombre en clave que suena literal a película de acción: Operación Martillo de la Medianoche. Ojo, lo verdaderamente interesante aquí es ver quién estuvo a cargo. No fue una operación convencional, para nada. La Fuerza Delta es la élite de la élite, una de las unidades de misiones especiales más secretas y letales del ejército estadounidense. Son los que se especializan en las misiones más peligrosas que te puedas imaginar. Su participación nos dice una cosa: este objetivo era de máxima prioridad. Y esta cronología, vaya, es de infarto. Estamos hablando de que en menos de 3 horas se pasó de escuchar las primeras explosiones a tener un bloqueo aéreo total. Y encima, la confirmación del presidente de Estados Unidos. Fíjense bien en la hora, 07:40. El régimen apenas intentaba reaccionar, ¿no?, declarando un estado de conmoción, pero sin tener la menor idea de que el juego ya se había acabado para ellos. Ya era demasiado tarde. Su objetivo principal estaba a segundos de ser neutralizado. Y esta cita, pues, ilustra perfecto la perspectiva desde la Casa Blanca. Para Trump, fue como estar viendo una película de acción en tiempo real. Y lo que más destacaba era la velocidad y la fuerza, una fuerza abrumadora. Según él, Maduro intentó refugiarse en un cuarto de pánico con paredes de acero, pero fue completamente inútil. Pero claro, un ataque de esta magnitud no sale de la nada. Fue la culminación de una campaña de presión calculadísima que duró 28 semanas. Vamos a ver cómo fue que se preparó el terreno para el golpe final. Estos fueron los movimientos clave, como en un tablero de ajedrez. Primero, la presión militar, con toda la flota en el Caribe. Luego, la presión judicial, acusando a Maduro de liderar el famoso Cartel de los Soles, esa presunta red de narcos operada por altos funcionarios. Después, la presión logística, aislando al país por aire. Y finalmente, el golpe económico, el que de verdad estranguló las finanzas del régimen. Y ya para rematar la presión, pues se le puso precio a su cabeza: $50 millones. Una cifra que, más allá de buscar información, mandaba un mensaje al mundo entero y bien clarito. Maduro era un objetivo prioritario para Estados Unidos, y estaban dispuestos a pagar lo que fuera para atraparlo. Ahora, es importantísimo entender que esta estrategia de máxima presión no ocurrió en el vacío. Tuvo un costo, y un costo humano altísimo. Y quienes lo pagaron no estaban precisamente viviendo en el Palacio de Gobierno. Entonces, aquí llegamos a un punto crucial. Más allá de lo espectacular que fue la operación militar, ¿cuál fue el efecto real de meses y meses de sanciones económicas sobre la gente de a pie en Venezuela? Y esta imagen creo que lo dice todo de una forma brutal. El colapso de la industria petrolera, que se aceleró con las sanciones, no solo le pegó a los ingresos del gobierno, no, paralizó el transporte, la distribución de alimentos, la vida diaria de millones de personas. Es que las cifras son de terror. Mientras países vecinos como Brasil veían cómo crecía su producción de petróleo, la de Venezuela se desplomaba un 80% en el periodo de las sanciones. Un colapso de verdad sin precedentes que dejó a la economía hecha ruinas.
Claro, la caída en la producción de petróleo fue como una ficha de dominó que tiró todo lo demás. Fue un efecto devastador. Solo hay que ver cómo se desplomaron las importaciones públicas. Para darnos una idea, en 2020 se calculaba que el país importaba al mes apenas una décima parte de lo que traía en 2013. ¿Y esto en qué se traduce? Pues muy simple y muy trágico. Menos comida, menos medicinas y un sufrimiento brutal, incalculable para la gente. Y ojo, esta no es una interpretación que se nos ocurrió. La propia alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, lo dijo con todas sus letras. Aunque la crisis venezolana ya existía antes de las sanciones, estas últimas la agravaron muchísimo, impactando de lleno en una situación humanitaria que ya de por sí era crítica. Todo esto nos trae al día de hoy, a un futuro que es pura incertidumbre. Con Maduro fuera del poder, Venezuela se enfrenta a un vacío enorme y a preguntas que son fundamentales sobre su destino. ¿Qué sigue ahora? Y aquí, de entrada, ya se perfilan dos caminos totalmente opuestos. Por un lado está la visión de Estados Unidos, una toma de control temporal para, según ellos, gestionar la transición. Y por el otro, el llamado urgente de la oposición venezolana para que su candidato electo, Edmundo González, asuma el poder de inmediato, reclamando su soberanía. El mundo, por supuesto, reaccionó al instante, y para nada de forma unánime. Hay de todo, desde la profunda alarma de la ONU hasta la condena rotunda de Rusia. Los vecinos como Colombia ya se están preparando para posibles olas de refugiados, y la Unión Europea pide que se regrese al derecho internacional. Vaya, la intervención ha generado unas ondas de choque geopolíticas que han dividido a la comunidad internacional. Y así cerramos este análisis con la pregunta que está resonando en toda la región y en el mundo entero. La captura de Nicolás Maduro, sin duda, cierra un capítulo muy oscuro de la historia de Venezuela, pero el que está por escribirse sigue totalmente en blanco. ¿Será este el inicio de una verdadera transición democrática o el comienzo de una nueva y complicadísima fase de intervención extranjera? La respuesta, la verdad, aún está por verse y sus consecuencias van a tener un eco que se sentirá mucho, mucho más allá de las fronteras de Venezuela.